a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo en el que tenemos que hablar de la guerra entre James Harden y Kevin Durant, de la batalla entre el exjugador de Houston Rockets y también ahora de Brooklyn Nets, de Oklahoma City Thunder, contra el exjugador de Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors y que ahora mismo milita en las filas de Brooklyn Nets. James Harden versus Kevin Durant versus James Harden. Para ello tenemos que recordar un artículo que está publicado en Bleacher Report, que recientemente os mostré aquí en el canal, donde se habla también de la relación entre ambos jugadores, cómo fue, bueno, pues al final su relación como compañeros de equipo, el ecosistema que se vivía ahí en Nets recientemente, pues ya sabéis lo que se ha comentado. Por ejemplo, James Harden ponía los ojos en blanco, hacía gestitos cuando Steve Nash diseñaba jugadas ofensivas alrededor de la figura de Kevin Durant, ¿no? Mostrando como esa especie de malestar, disconformidad, como queráis llamarlo, a las decisiones que tomaba Steve Nash, ¿no? Hay algunos que pueden opinar que James Harden tenía envidia, otros que quería que en vez de esas jugadas que giraran en torno a la figura de Durant, quería la barba que giraran en torno a él, pero esto es al final lo que siempre os vengo comentando. Esto muestra la dificultad que tiene la transición de un jugador o por parte de un jugador que pasa de tener plenos poderes y ser el jugador franquicia a un equipo donde no tiene plenos poderes y donde no es la primera espada, sino que es la segunda e incluso a veces es la tercera, si contamos a Kyrie Irving. Además de todo esto, también tenemos que recordar, bueno, pues que James Harden es la segunda vez que se va de un equipo con Kevin Durant en él. Es decir, James Harden abandona Oklahoma City Thunder y se va a Houston Rockets estando Kevin Durant en el equipo. James Harden a priori, pues bueno, lo que quería era liderar un proyecto en solitario, ser la primera espada, ser la cara del equipo. Y esta vez es la segunda ya que Kevin Durant es su compañero, está en Brooklyn Nets, comparte la misma franquicia con James Harden y James Harden termina o decide marcharse. También hemos sabido las diferencias de opiniones entre un jugador y otro con respecto a la cultura del equipo, aparte de lo del tema de Kyrie Irving, etcétera, etcétera. Pero como digo, vamos con el artículo. Aquí estaréis viendo el artículo, ya os lo enseñé, yo creo que simplemente con ver la imagen de portada que tiene el artículo, etcétera, etcétera, y simplemente el autor, Jack Fisher, sabréis cuándo os comenté o cuándo os mostré dicho artículo, ¿no? Hablando del rol en Brooklyn Nets, Harden, el traspaso, Kevin Durant, etcétera, etcétera. Pero como digo, la barba y Kevin Durant no estuvieron de acuerdo en toda la temporada y tuvieron una clara animosidad durante meses. Esto se ha conocido a través de Jack Fisher, de Bleacher Report y de este artículo que os muestro ahora mismo. Harden había desanimado a Durant desde que los Nets llegaron a San Diego para el training camp, según fuentes familiarizadas con ambos jugadores. La temporada baja anterior, las carreras de Los Ángeles con Durant e Irving plantaron la idea en la mente de Harden de huir de los Houston Rockets. Este verano, Harden y Durant nunca entraron al mismo gimnasio y Durant estaba decepcionado por el mal acondicionamiento físico que Harden mostró durante esas primeras prácticas de los Nets. Harden también fue cada vez más sincero acerca de querer probar la agencia libre por primera vez. Ojito con esto, porque ya hay un primer punto de fricción. Durant no estaba contento con la situación, la condición física de James Harden. Ya sabéis que esto es algo que hablamos mucho tiempo cuando Harden llega procedente de Houston Rockets. Antes, cuando ya Harden quiere salir de la franquicia tejana, su físico empeora considerablemente y visiblemente se ve muy demacrado, en el sentido de no es que esté hiper delgado, pero sino todo lo contrario. Echa una tripa increíble, hay fotos donde se le ve de perfil y se acentúa más esa tripa, esa gordura, y cuando llega a Brooklyn Nets, sí, es cierto que la disminuyó, pero no muchísimo. O sea, no hemos visto ya nunca un James Harden similar al de Oklahoma City Thunder, que ya ha llovido mucho, pero tampoco el que vimos, por ejemplo, en Houston Rockets. Es decir, James Harden sí durante los últimos años se puede decir que ha tenido un poquito de tripita, no ha sido el jugador más musculoso que hemos visto, por decirlo de otra manera, pero tampoco le hemos visto
desde un punto de vista global en toda su carrera con tanto buche, con tanta tripa. Y esto es algo que hay que destacarlo, ¿no? Y lo que vengo diciendo en anteriores vídeos, se hablaba de que incluso estando en Brooklyn Nets, James Harden tenía salidas nocturnas y eso con 20 y pico años, pues vale, funcionaba y lo podría sobrellevar. Pero es que ahora, con la edad que tiene, pues no es tan fácil. Eso por un lado. Entonces, también hay que recordar, y aquí os lo digo, que James Harden esto le molestaba. Los comentarios de no está bien físicamente, sí que lo está, etcétera, etcétera, le molestaba. Y por esto, pues bueno, a lo mejor también, debido a estas razones, se hizo más sincero de cara a probar a agencia libre, dejando la puerta abierta a una posible salida de Brooklyn Nets. Pero seguimos. No fue una preocupación al principio, pero Harden se unió a Brooklyn para ser parte de un Big Three. Con Irving inactivo y una mayor carga de trabajo acumulada en Harden y Durant, se formó una tensión entre los dos alfas activos de los Nets. Kevin y James tuvieron una guerra fría durante los últimos meses que hizo que todos se sintieran miserables. Esto es lo que dijo una persona con conocimiento de la situación a Jack Fisher. En diciembre comenzó a correr la voz en la NBA sobre una creciente desconexión entre Harden y Durant, que se vio impulsada por la ausencia de Kyrie Irving. Mientras tanto, Joel Embiid estaba reclamando su dominio de calibre MVP de hace una temporada. Esto es a lo que yo me refería y esto es lo que os comenté en el vídeo de ayer cuando hablábamos de las diferencias que James Harden veía y encontraba entre la figura de Joel Embiid y la de Kyrie Irving. Por un lado veía a un Joel Embiid, un jugador que, bueno, pues pese a la ausencia de Ben Simmons, se había echado el equipo a las espaldas, tenía números de MVP y estaba liderando a los Sixers de cara a un anillo que no tiene ninguno de los dos, ni Embiid ni Harden, y por el otro veía una figura en Irving de que pasaba absolutamente de todo y daba mucha más relevancia, mucha más importancia a sus creencias personales con el tema de la vacuna, hasta el punto de dejar a un lado, un segundo plano al equipo, a ayudar a James Harden, ¿no? A, pues bueno, conseguir ese objetivo de primer anillo para Harden, anillo también para Durant, anillo también para Kyrie Irving. Esa es la diferencia. La ausencia de Kyrie Irving acentúa unas diferencias ya existentes entre la figura de Durant y la figura de Harden. Y esas diferencias vienen por la cultura del equipo, tienen o tenían, mejor dicho, diferentes perspectivas a la hora de pensar acerca de este tema. El tema del condicionamiento, situación física de James Harden, Kevin Durant estaba molesto con esto, no entrenaban en el mismo gimnasio, ya había rencillas y la ausencia de Kyrie Irving y el tema de la vacuna y que no juegue, pues es algo que al final acentuaba aún más las diferencias entre Durant y la barba. Claro, si cogemos todo esto, lo hacemos un pack, lo metemos en un saco y a esto añadimos que a James Harden le molestó bastante o no le hizo gracia, como queráis llamarlo, el hecho de que Steve Nash y Brooklyn Nets diseñara jugadas para Kevin Durant y no para él, y si encima le sumamos el tema de que Kyrie Irving pudiera jugar a tiempo parcial, unos días sí, unos días no, dependiendo de la cancha donde se disputara dicho partido, pues claro, al final hizo esto que Harden pasara de Brooklyn Nets y dijera: me voy a Philadelphia 76ers con Joel Embiid, quiero salir. No quiero a Kevin Durant, no me gusta la situación de Kyrie Irving, no me gusta Brooklyn, no me gusta Brooklyn Nets, no estoy cómodo, no estoy contento, tengo una opinión diferente. Daryl Morey consigue esto, confío en ti, sácame de Brooklyn, quiero irme a Filadelfia. Y es al final lo que ha terminado pasando. Y esto, día tras día tras día, viene demostrando que finalmente la situación de Brooklyn Nets no era la óptima, no era la adecuada. Que tú puedes tener mucho talento, pero que una cosa es eso y otra cosa es la gestión de egos. Y es muy complicado esto. Es sumamente complicado tener un jugador como por ejemplo Kevin Durant, juntarle con Kyrie Irving y con James Harden. Es más fácil juntar a Kevin Durant con Kyrie Irving que a Kevin Durant con James Harden. ¿Por qué? Os lo explico. Es mucho más complicado desde el punto de vista de que Kevin Durant, cuando estaba en Oklahoma, él era el líder por encima de James Harden. Y esto es muy difícil cambiarlo, porque ya fue el líder por encima de la barba. Aparte, Kevin Durant no fue el líder en Golden State Warriors y se va a Brooklyn Nets para liderar una franquicia. Kevin Durant era uno de los mejores jugadores, por no decir para muchos, el mejor jugador que tenía en la franquicia los de San Francisco, pero el líder, el más aclamado, el más querido por la afición siempre fue Stephen Curry, no fue Kevin Durant. Entonces Kevin Durant se va a Brooklyn Nets.
Y luego está Kyrie Irving. Kyrie Irving se va de Cleveland Cavaliers para liderar un equipo. Ese equipo es Boston Celtics, pero su misión de liderar una franquicia le sale por la culata, le sale el tiro por la culata a Kyrie Irving. Se va a Brooklyn, pero la verdad es que se va para ser el escudero de Kevin Durant, para ejercer un rol parecido al que tenía en Cleveland Cavaliers, ser el escudero, la segunda espada del equipo por detrás de LeBron James, y en Brooklyn por detrás de Kevin Durant. Claro, esto vale, las piezas encajan, pero ¿y qué pasa? Aparte de la amistad que tienen Kyrie y Kevin Durant, que por todos es conocido, pero ¿qué pasa si sumas a James Harden? El caso de James Harden es totalmente opuesto. Es decir, Harden se va del mismo equipo en el que está Durant para liderar en solitario a Houston Rockets. Pasa muchos años allí, en una franquicia donde tiene plenos poderes, donde se ha reconocido que él tenía la última palabra a la hora de hacer fichajes en cuanto al staff técnico, jugadores, todo pasaba también por él. Él tenía máxima capacidad de decisión, repito, plenos poderes. Era la primera espada, era el líder. Por encima de él no había nadie, ni Chris Paul, ni Russell Westbrook, ni Dwight Howard. Nadie, solo él. Mike D'Antoni apostaba todo por él. Daryl Morey apostaba todo por él. Todo Houston Rockets era James Harden. Te vas de Houston Rockets durante tanto tiempo teniendo esos privilegios a una franquicia como Brooklyn Nets, donde no vas a ser el líder, donde no vas a tener ni siquiera esos privilegios y donde, pues al final, la cara, el rostro y la figura sobre la que gira todo no eres tú como eras en Houston Rockets, es Kevin Durant. Ahí está toda la diferencia que, bueno, pues hay entre una situación y otra. Y simplemente tenéis que ver las declaraciones de James Harden ayer, donde en rueda de prensa con Sixers, él dice que nunca quiso ir a Brooklyn Nets y que, bueno, no lo dijo así, pero al final dijo que su primer plan, que su primera franquicia, su primer deseo siempre fue Philadelphia 76ers y que si llega a Brooklyn Nets no fue por su decisión, fue por Houston. Pero que él siempre había querido ir a Filadelfia, incluso el año pasado, antes de ser traspasado a Brooklyn. Mostrando, pues bueno, esa disconformidad de yo no quería estar en Brooklyn, yo quería estar desde el año pasado en Filadelfia y jugar para Sixers. No sé vosotros qué opinaréis acerca de todo esto. Obviamente las informaciones sobre la relación James Harden, Kyrie, James Harden, Kevin Durant, James Harden, Brooklyn Nets van a terminar saliendo todas y cada una poquito a poquito. Si veis, pues al final pasan las horas y sigue saliendo información, sigue revelándose cosas. Pero bueno, esta es la última hora. James Harden, Kevin Durant, guerra fría en Brooklyn Nets. Y ahora vosotros ponerme por aquí abajo qué opináis de esa situación, qué opináis de la manera de actuar de James Harden, de la manera de actuar del papel de Kevin Durant en toda esta historia de Brooklyn Nets. ¿Entendéis a Harden, a Brooklyn, a Durant? Ponerme todo lo que queráis aquí abajo. Si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros y nos vemos en próximos aquí en Cosas del Básquet con más noticias, más actualidad y más temas de todos los equipos de la liga. ¡Adiós! ¡Fua!